El primer día que me senté con Alicia a pensar qué podía decir hoy acá, me largué a llorar. Minuto 1, imagínense la escena. No era solamente por los nervios, era por una pregunta que me pesa desde hace años. ¿Qué sentido tiene mirar de frente a lo peor del mundo? Vivimos rodeados de opiniones todo el tiempo, y más si haces contenido en redes sociales. Parecería que siempre tenés que tener una opinión validada, firme, clara. Y la verdad es que mientras más tiempo pasa, menos tengo ganas de opinar. Porque tengo más ganas de escuchar. Yo cuento la mierda del mundo. No lo digo ni con orgullo ni con cinismo, es lo que hago. Cuento historias reales que están pasando ahora mismo mientras ustedes y yo estamos acá. Historias de violencia, de crueldad, de desigualdad. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué alguien querría escuchar esto? ¿Por qué más de 1 millón de personas, que son en su mayoría mujeres, decide frenar el scroll y mirar de frente lo que duele, en vez de distraerse mirando videos de perritos? Y no tengo una respuesta exacta, pero sí sé por qué yo lo hago. Necesito creer que saber importa, que entender por qué sucede, aunque duela, puede hacer que algo cambie. Yo soy periodista y creo profundamente en la función social de comunicar, pero no siempre me dediqué a contar estas historias. Hace 10 años yo cubría recitales, estrenos de series, shows, entrevistaba a actores de Hollywood y mi oficina era el backstage de un escenario. Era un sueño hecho realidad. Y sin embargo algo me empezó a hacer ruido. Porque no era el glamour del escenario lo que a mí me interesaba. Eran las personas detrás de los artistas. ¿Qué sentían? ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Qué los motivaba? Después descubrí que ese fue siempre el hilo conductor. Y en el 2022 me llegó una propuesta que me iba a cambiar para siempre. Investigar la mutilación genital femenina viajando a los lugares en donde se practica. Investigué, leí y escuché todo lo que pude. Y sentí el horror, indignación. Y una sensación que me sorprendió, una incomodidad profunda. Porque esta práctica, que a muchas nos resulta incomprensible, no nace del odio. La practican mujeres, son abuelas, madres, tías, que creen que al cortar el clítoris le están haciendo un bien a esa niña, que la están preparando para el futuro. Porque el daño no es la consecuencia. El daño, justamente, no es el objetivo. Es esto, es una consecuencia de un acto de amor. Entonces, ¿desde dónde me iba a parar yo para contar algo que no viví? ¿Cómo podía juzgar si no comprendo? Necesitaba que me lo explique alguien que se haya criado en esa cultura, que entendiera por qué. Y ahí fue cuando apareció Aya Ismail, una sobreviviente, una activista y una madre que decidió romper con todos los preceptos que le tenía en su hombro y no mutilar a su hija. Viajamos a Kenia, conocimos a su familia y el trabajo que hace ahí con las mujeres. Y entendí algo que no se aprende leyendo informes, que a veces la transformación real no empieza señalando con el dedo, empieza con una conversación posible. Incluso con personas que realizan prácticas que nos horrorizan. Un día entrevistamos a una mutiladora, una mujer que durante décadas se dedicó a cortar a niñas. Y escucharla hablar con orgullo de su trabajo fue uno de los trabajos más difíciles que tuve que hacer en mi vida profesional y personal. No juzgarla,
no condenarla, intentar entenderla. Porque solo desde ahí es que haya logra que una niña menos sea mutilada. Con una conversación, con paciencia, con empatía y con evidencia científica. Y eso genera un efecto dominó. Porque una mujer decide no mutilar a su hija, su prima la ve y dice, era una opción posible. Y así, una generación de niñas de esa familia no pasa por el corte. Y ustedes me podrán decir, bueno, esto es un caso excepcional, pero no. Después, viajando, descubrí un patrón que me resultó familiar. El año pasado estuve en Sudán, en la crisis humanitaria más grande del mundo en este momento, y que quizás muchos de ustedes ni siquiera sepan que hay una guerra civil ahí, ahora. En el medio de los campos de refugiados, del hambre y de la violencia, vi algo que me resultó familiar. Eran dos personas con una idea simple: juntar a un grupo de mujeres para hacer manualidades, tejer, bordar, estar en silencio. Porque a veces el silencio habilita la palabra y solo desde ahí se puede empezar a navegar el trauma. Me contaron la historia de una niña. Había perdido a toda su familia en un bombardeo. El miedo la había dejado muda, no hablaba. Pero puntada a puntada empezó a conectar, empezó a sanar, empezó a volver. Ahí entendí que incluso en el medio de una guerra, el cambio quizás es una conversación. Y volví de ese viaje con muchas más preguntas que respuestas, pero con una certeza nueva. A veces, cambiar el mundo no implica grandes acciones. A veces, transformar la realidad es una conversación incómoda, una a una. Entonces, ¿qué sentido tiene mirar de frente a lo peor del mundo? No es regodearse en el horror, es elegir no darle la espalda. Porque tal vez, y solo tal vez, ahí empiece cualquier cambio posible. Muchas gracias.